Bienvenidos a un programa más de Novelísimo, estimados televidentes y amigos de la península de Yucatán, hermanos campechanos, yucatecos y quintanarroenses. Soy Jaime Novelo, desde su programa Novelísimo. Me da muchísimo gusto que haya aceptado la invitación un buen amigo, un admirado amigo, y además de donde brevo, pues, conocimientos. Y ahora les voy a decir por qué. Antes, pues, lo voy a presentar, por supuesto. Francisco Verdalles Ortiz. Muchas gracias por aceptar el venir a este programa, Francisco. No, hombre, al contrario, Jaime, es un honor para mí estar con ustedes aquí. Qué amable en decirlo de esa manera. Licenciado en Periodismo, egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García en el Distrito Federal. Un icono dentro de la cuestión periodística, sobre todo para la cuestión de enseñanza periodística. Sí, ahí andamos. Profesor en la Universidad del Sur, de varias disciplinas, ¿no? Sí, hay varias asignaturas, estamos dando opinión pública, géneros periodísticos, en fin, varias. Y conferencista asiduo, he tenido la suerte de escucharlo en varias ocasiones, en diferentes foros. De hecho, tiene una vocación de comunicólogo que se te da con mucha facilidad el aceptar las invitaciones, no necesariamente que sean conferencias, hasta comer u otras cosas, ¿no? Sí, sí, me encanta la comunicación. Bien, es director, y es así como lo conozco, de la revista Pioneros, que se edita desde el año 2002. Desde diciembre de 2002, ya casi sería la colita de 2002. Y al principio Es una revista de tiraje mensual. Mensual, iniciamos con un decíamos revista, era un papel tabloide, en formato tabloide con papel periódico, pero después la hicimos en revista clásica, ya con formato de papel couché y todo esto. Y ahorita estamos en lo que pues son las redes sociales y las versiones digitales de la internet, ¿no? Modernizándose. Modernizando siempre tratando de buscar estar en el... Aunque el formato, que en casa guardo pues un buen número de tu revista, Pioneros. Chetumaleño por nacimiento. Defeño por la cuestión de la primera juventud, los primeros estudios. Cancunense desde hace 21 años. Historiador nato, ya lo dije, periodista por cuestión de profesión, historiador por vocación, que se le da de manera muy natural a Francisco, y además lo plasma muy bien en su revista Pioneros. Pues por supuesto es un cronista natural de todo el acontecer, especialmente de lo que pasa aquí en Cancún o en todo el medio, no solamente lo que es Cancún, ¿no? Sino sí, todo el entorno. Pero tú me comentabas, Francisco, algo que me llamó mucho la atención, y además que me identifico mucho contigo, el aspecto histórico. Y tienes una hija que estudia psicología. Sí, una hija Mariana, sí. Que ahorita me dijiste que está fuera del país, pero que va por una maestría ya en psicología, lo que... Sí, está en una maestría y está ahorita en Long Beach, en Estados Unidos, pero estudia una maestría. Porque con seguridad ella sabe lo que te voy a comentar. A ver, vamos a ver. Segismundo Freud, creo que no es la primera vez que lo digo, dividió o definió a la persona de varias maneras, y entre ellas las definió como presentistas y eternistas, según lo que prevalezca en tu mente y en tu sentimiento. Yo me confieso eternista, y como todos los ismos, no hay completamente el extremo. Hay el que el presente predomina más en su estado de ánimo, y hay quien la historia, el pasado, predomina más. Yo llego al colmo que en momentos tan bonitos que puedo vivir, que han sido muchos, me remonto al futuro para preguntarme qué será de mí dentro de 5 o 10 años. Y lo que sea de mí
este momento va a formar parte de mi pasado, que como lo estoy disfrutando tanto, más lo voy a disfrutar cuando en ese futuro, este presente, sea mi pasado. No es un juego de palabras, soy sincero con lo que estoy diciendo. Y ahí me identifico contigo, porque tú eres un historiador nato, tienes esa afición por lo pasado, y eso yo siento que más se nace que se hace. Y antes del programa, cuando estuvimos conversando, hablamos de esto, y me llamó mucho la atención y me identifiqué a tal grado que lo estoy mencionando ahorita en el programa. Claro, claro. ¿Cómo se te da esta cuestión de la afición por lo pasado, que dentro del mundo del diario a diario que llevas tú a cabo en tu vida profesional, posiblemente en la personal, pues por supuesto, el presente es el presente y hay que solucionarlo hoy? Claro. Se te da la cuestión de la historia de lo pasado. Mira, por la parte periodística viene por la familia, desde el bisabuelo, el abuelo, el padre, todo esto. Pero la parte de la historia, curiosamente, no viene por la familia, curiosamente viene por mis profesores. Tuve un par de ellos, cozumeleños, dos hermanos, Beudi y Belio Vivas Valdés. Belio es el cronista de la isla de Cozumel. Así es. Fue mi profesor en la isla de Cozumel en la época de la secundaria. También su esposa también me dio clases, la maestra Isabel. Y entre estos hermanos Beudi y Belio, que además todos son con B chica o V, Belio Vivas Valdés, sí, impactaron en mi manera de ver la vida, ¿no? O sea, me encantaba la manera como platicaban la historia, porque no la platicaban como un libro de hechos que había ocurrido hace miles de años o cientos de años, sino me acuerdo que platicaban la historia como si hubiese ocurrido hace ayer o antier, ¿no? Por ahí, la primera vez que escuché esta pasaje de las Termópilas, ¿no? De lo que después vamos a ver. El paso de las Termópilas. Exactamente, de lo que vamos a ver en la película 300. Se la escuché a Belio con una vehemencia que me explicaba cómo como el otro, y entonces yo dije, wow, y me encantó. Logró transportarte y hacerte sentir lo que vivieron estos héroes griegos. Así es. Y desde entonces yo me acuerdo que compré un libro de historia, y a los 15 años que yo ya traía esta cuestión del periodismo, no sabía yo bien qué era, si periodista, historiador, pero lo que yo me acordaba es que me compré mi libro, me encantó la historia y me clavé en la cuestión de la historia. Siempre investigo, de hecho me mando mensajes así como tú lo acabas de comentar. Mis libros y mis apuntes y mis libretas están llenas de mensajes que yo me mandé al futuro. O sea, yo tengo libros en donde me dicen, esto lo estoy escribiendo en tal año y tal, y me estoy mandando mensajes a mí mismo hacia el futuro, ¿no? Interesante. De hecho, por ejemplo... ¿Tú estás peor que yo? Sí, estoy todavía más impactado. De hecho, por ejemplo, yo guardo mis apuntes de la universidad cuando yo estudié, guardo todos mis apuntes, algo que le quiero mostrar a mis alumnos. Hoy le llamamos carpeta de evidencias. Yo no lo sabía. Yo tengo mi carpeta de evidencias, tengo todos mis apuntes, y de pronto digo, esto lo dijeron en tal año, tal, porque yo sabía que lo iba a leer dentro de 20 o 30 años. Y cuando los leo me da mucha risa, porque siento que me estoy mandando ese mensaje al futuro, ¿no? Y obviamente he dejado de hacerlo, pero a veces lo hago. Escribo en mis libros anotaciones que sé que son anotaciones para entender lo que estaba ocurriendo en ese momento, y que los voy a leer quizás dentro de 20 años o dentro de 30 años, si bien me va, por supuesto, ¿verdad? Y si no, yo también estoy preparando pues ya todos mis apuntes y todo lo que he investigado, para que otros investigadores continúen lo que yo hice, porque sé que no voy a ser eterno y sé que va a haber gente que va a tomar mis escritos para darle continuidad, ¿no? Entonces sí. Qué interesante, pero pues Estoy más grave, ¿verdad? Sí, necesitamos Sí. un psicoanalista para que nos diga. Mira, tú tienes que ir a mi casa, que es tu casa, y es una verdadera cápsula del tiempo. Es una cápsula del tiempo porque además mi madre sabe que tengo periódicos por todos lados antiguos, sí. Y los obsequios que me hacen son periódicos antiguos. Hace poco me acaban de obsequiar periódicos antiguos del Janet, del huracán Gilberto. Todo lo que en otras casas es basura, para mí es oro molido. ¿Por qué?
porque yo le doy otro sentido, otra utilidad. Hace poco lancé a través de las redes sociales, decía a mis amigos, si alguien por ahí tiene la Constitución de 1975, la del primer gobierno, quizá la de don Jesús Martínez Ross, a lo mejor hay alguien que por ahí la tenga. Bueno, pues sí hubo alguien y me la obsequió. Es un librito así, mira, que para esa persona estaba al borde del tambo de la basura. Y para mí, oro molido. Y otro amigo también me localizó una vez, me llamó desde Puerto Juárez. Bueno, yo vivo en Paseos del Caribe, Puerto Juárez. La gente que no sea de Cancún, bueno, es una distancia bastante grande, ¿sí? Y me dijo, tengo un libro aquí que te pudiera interesar. ¿Te interesa? ¿Quieres venir a verlo? Le digo, pues sí, vamos. Y me fui a verlo. Y dije, pues me voy a arriesgar, igual no es nada, no hay problema. Le voy a agradecer en el alma, pues, el haber pensado en mí. Y me lo mostró, un libro empastado, y me dijo, ¿cómo ves? Me dice, es que fíjate que mi esposa ya lo iba a tirar, le perteneció a alguien cercano a ella, pero ya lo iba a tirar y dijo, a lo mejor le sirve a Francisco, ¿verdad? Y entonces lo vi y le digo, sí, este libro que me estás mostrando se llama Álbum Monográfico Quintana Roo. Lo escribieron lo editaron en 1936. Y me dice, ¿ya sabías de él? Sí. Y me dice, ¿tienes de este libro? Y le digo, sí. Y me dice, caramba, pues creí que te podía servir. Y le digo, mira, yo tengo 2, pero son facsimilares, son ediciones facsimilares, o sea, son copias, libros hechos a partir de un original. Y me dice, y entonces le digo, esto que tú me estás regalando es un original, amigo. Es un libro de 1936, lo cual quiere decir que me estás entregando oro molido. Para un historiador como yo, es el mejor regalo que me puedes dar, porque lo que yo tengo son copias, este es un original. Y entonces se maravilló y me dijo, amigo, si vuelvo a encontrar algo, pero por supuesto. Yo regresé a mi casa mostrándosela a mi mamá, mira, claro, la gente no lo valora, no está en tu mismo canal de locura, como dices tú, no está en la misma, y dices, mira, y la mayoría de la gente pues lo ve y dice, viene feliz porque llegó con un libro viejo, ¿no? Que no vale nada, quizás. Pero hombre, pero es un libro hecho, vamos a la máxima zapatista, de 1930, la tierra es de quien la trabaja. De quien trabaja, sí. El libro es de quien lo lee. Así es, el libro la es de quien, historia es de supuesto, quien la estudia. Pero esos libros valen se mucho. nos crea una obligación, ¿no es así? Se Claro. nos crea también una obligación, porque el ser historiador, el tener esta vocación de lo histórico, nos compromete también de manera innata a que quieres contárselo a alguien. Por supuesto. No te quedas con ello. No es una cuestión del tesoro en monetario que se atesora y se tiene allá y nada más yo sé, yo lo consumo, yo lo veo. No, cuando lo sabes, quieres esparcirlo, quieres decirlo. Y además, ¿verdad? quieres decirlo al estilo periodístico, porque la otra parte de mí es periodista, y acuérdate que lo que yo te platicaba es cómo me lo platicaban Belio y Beudi. Entonces, con esta cuestión del estudio del periodismo, cuando yo planteo mis historias, trato de que mis historias sean tan fascinantes como las de mis maestros, claro, yo con el armamento que traigo de periodista. Entonces hago que se vuelva noticia lo que ocurrió hace 20 o 30 o 40 o 50 años. Y ahorita vamos a hablar de algunos ejemplos de lo que me estás supuesto, diciendo. claro, por supuesto. Entre ellos algún tema que me apasiona. Regresamos después del corte. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Mare Publicidad. Lleva tu mensaje a donde está la audiencia. Tenemos la mejor opción para publicitar marcas, productos y servicios. Contamos con 200 pantallas de alta definición en unidades de transporte urbano, instaladas estratégicamente para que todos los pasajeros puedan ver nuestra programación. Recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de Cancún y Playa del Carmen, ofreciendo un formato dinámico que se actualiza cada 24 horas y garantiza más de 80,000 impactos diarios. Forma parte de la innovación en publicidad. Anúnciate con nosotros. Mare Publicidad. Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto.
paga con amor. Nada hay mejor que amor correspondido. Francisco, de las cosas que me apasionan, lógicamente la historia en lo general, pero siempre nos mueve, hay personajes, tenemos nuestros héroes históricos. Al presentista pues quizá le guste el héroe, el actualizado, y también a nosotros. De hecho, hay una película muy famosa que hago en algunas ocasiones referencia a ella, que se llama Enemigo al acecho. Y es el momento tan difícil que vivió Rusia ante la inminente ocupación de las tropas nazis en los 3 puntos más importantes, o al menos en el norte, lo que es hoy San Petersburgo, en el centro Moscú y en el sur Stalingrado, que le daba el nombre a su entonces líder, José Stalin. Y en esta película manda un mensaje que si es diseño del productor de la película misma, es afortunado. Si lo dijo José Stalin, pues hombre, por algo fue un gobernante, independientemente de los calificativos que podamos darle, ¿no? Hay que vivir el momento que tu nación se ve amenazada por cientos de miles de soldados de la mejor hechura que en ese momento se podía tener mundialmente hablando. Y dijo José Stalin, lo que necesitamos son héroes a quienes seguir. Se le atribuye a él, repetido por Nikita Khrushchev, en el momento que estaba a punto de capitular la ciudad de Stalingrado. Y bueno, el resultado de la historia ya lo conocemos. Sufren los nazis la primera gran derrota y con eso se les demuestra al mundo que no eran invencibles. Lo aterrizamos para acá. Yo siento que en pues con los medios de comunicación cibernéticos que hay ahora, tenemos una nueva manera de comunicarnos muy ágilmente. La mayoría de ellos, lo voy a decir, lamentablemente con tremendas faltas de ortografía, lo cual demuestra la calidad en la cual se encuentra, pues muchos, no quiero decir la juventud o algo, se ha perdido esta manera del buen hablar y el buen escribir. Pero cuando surge alguien a quien hay que copiarle algo, históricamente hablando, al menos yo lo tomo para mí. Y hablo del personaje, que tú lo fomentaste en su momento cuando se cumplieron los 500 años del mestizaje en la parte continental, porque ya había en otras partes de las islas del Caribe, sí. Gonzalo Guerrero. Gonzalo. Me encantó. De hecho, permíteme decirlo de esta manera, un tema no totalmente agotado. No por las 4 líneas que menciona Bernal Díaz del Castillo en su monumental obra La verdadera historia de la conquista de México. Es muy breve lo que dice Bernal Díaz del Castillo, pero a pesar de esa brevedad, refleja mucho de este personaje. Y de alguna manera, también tengo que decirlo porque así me lo hiciste ver tú, tu papá fue tu Gonzalo Guerrero. Sí, cómo no. Bueno, tuve 2 personajes en la casa, en su casa. Tuve a mi madre que todavía vive, mi padre que lamentablemente ya falleció un 6 de enero del 89. Y bueno, este matrimonio es originario de la Ciudad de México. Ellos vivieron algún tiempo en la ciudad de Guadalajara, estuvieron un par de años en Guadalajara, se vinieron a Quintana Roo.
Y bueno, ahí en la casa, como te lo mencionaba, tenía la versión de Jerónimo de Aguilar, que era mi madre, que ya ves que Jerónimo de Aguilar siempre esperaba que llegaran los españoles para de una vez incorporarse y salirse de ahí. Y Gonzalo Guerrero, que Gonzalo Guerrero era el tipo que se llegó y se labró y se tatuó y se hizo a la usanza de los mayas. Y creo que mi padre se hizo muy quintanarroense. Mi mamá, pues siempre muy de la Ciudad de México, no se asimiló tan fácilmente a la cultura local. Ahora ya. De los dos. Ahora ya. De los dos. Mi madre, Susana Ortiz, que seguramente me estará escuchando y que seguramente me estará diciendo, ¿por qué estás diciendo todo eso? Y mi padre, que lamentablemente ya no vive, Francisco Verdalles y Sapien. Este hombre, bueno, pues me hizo amar a Quintana Roo. Nunca tuve ninguna duda. Él, a pesar de que no nació en Quintana Roo, siempre me dijo, el hombre es de donde se hace, no de donde nace. Y él decía que había nacido en Quintana Roo, él era quintanarroense. Él cuando llegaba a la Ciudad de México hasta se sentía que se desmayaba y todo esto, ¿no? Se sentía mal. Y era tan local, se volvió tan localista, tan nativista, que cuando había algún robo en Cozumel o una cosa así, mi padre, y bueno, y ahí sí pecaba de ser nativista, decía, no, Francisco, me decía, estos que robaron son gente del centro del país, porque los yucatecos, la gente de Yucatán, la gente de aquí es buena, decían. Estos malillas son de fuera. Ese era como medio exagerado, ¿no? Se volvió nativista, se volvió ¿cómo se llama? El jefe, el capitán, el Nacop, ¿no? El Nacón. El Nacón de los mayas, ¿no? Sí. El extremo, el que comandaba, de hecho, el Nacón, la milicia maya. A la que sí, de alguna manera en Chetumal lo conocían porque era amigo de Jesús Martínez Ros y todos ellos, que eran muy nativistas y tenía ideas muy buenas para esa época del territorio en el que Quintana Roo aspiraba a ser entidad, ¿no? Entonces, Gonzalo Guerrero y Jerónimo Aguilar lo viví en casa, ¿no? Y creo que ganó Gonzalo Guerrero, definitivamente. Creo que ganó él. Por supuesto que está a la vista desde el momento que te sientes, y lo eres, muy respetado por ciento historiador. Yo supe de ti antes de conocerte físicamente. Sí, claro. A través de la trascendencia de todo lo que escribes y de manera, además, cronológica, lo que me hace decirte que para muchos eres un cronista nato de todo lo que sucede por acá. Pero al marcar tú esto de la diferencia entre una conducta mental de tu señora madre comparada con la de tu padre y compararlo con estos personajes que son obligadamente, tienen que ser mencionados en la historia de lo que es Yucatán, entendiendo, pues, lógicamente, siempre lo digo también, Yucatán, la península de Yucatán. Todo, sí. Motivos políticos y también muy conocidos, la división de los 3 estados. Sí. Aunque tienen su identificación, pero tienen muchas más similitudes. Mira, las fronteras las hicieron los políticos, los mayas no conocen de las fronteras, los mayas es el mayapi hasta ahí. Y habla maya, el campechano, el quintanarroense. Nada, las fronteras las fronteras se las inventaron los políticos. De aquí para acá es tuyo, de aquí para allá es mío, en fin, ellos se las inventaron. Para hablar de estados, porque también hay municipios, oye. También. Oaxaca tiene 517 municipios. Claro, pero imagínate los istmos, y sin embargo, la gran mayoría tiene la cultura. Mira, ni los mayas, ni los artistas conocen fronteras políticas. Los artistas no conocen de quién es uruguayo, quién es argentino, no lo conocen. El arte. Sí. El arte no conoce la frontera, pero la política sí. La política sí dice, de aquí para acá es mío, de aquí para allá es tuyo. Ellos son los que se dividen. Los artistas no, el pueblo no sabe nada. O sea, qué bueno que lo recalcas. Mi señor Francisco, terminamos ya este programa y en el siguiente programa vamos a hablar de algo más local que me interesó mucho, tu visión de lo que sucede en Cancún, que siento que no dejamos de observarnos y tampoco dejan los demás
terceros, voy a llamarle de esta manera, de observarnos también en lo que es la breve historia de Cancún, la amalgama que se da aquí, el presente que vivimos de esta cuestión cultural, fenómeno internacional, y el futuro que le espera a esta amalgama de vocaciones culturales y de conductas hasta sociales que es la sociedad cancunense. Y lo menciono como un antecedente para provocar, como un antecedente del programa que viene, para provocar el interés de nuestro televidente, Claro que sí. que no dudo para nada que también le pueda resultar atractivo, porque también, de alguna manera, Cancún viene siendo lo que ya está sucediendo en estos lares ante tanto problema que existen en otros. Claro, por supuesto. Claro Bien, que sí. Francisco, pues nuevamente gracias por esta vez tenerte con nosotros y por supuesto seguiremos desde luego con tu venia de tenerte la próxima semana. Claro que sí, gracias, Jaime. Pues mis estimados televidentes y amigos, nuevamente un agradecimiento por la preferencia de su atención y les esperamos para la próxima.